del Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Así que tuvimos 2 días de receso ahí. Regresé hoy esta tarde de Puerto Rico, gracias. Y para los que me preguntan, pues mi papá está mucho mejor. Ya el lado donde tuvo el derrame cerebral ya mueve un poco la pierna y la mano, ya abre los 2 ojos, se está hablando mejor. Así que hay progreso, gloria a Dios. Yo tengo un poco de sueño, pero eso no es nada. Cuando empiezo a predicar se me quita todo eso. Así que estamos aquí nuevamente, familia. Les recuerdo todas que nos están viendo de todas partes del mundo, ¿verdad? Recuerden, están en transmisión en vivo por radio y por internet. Nos están escuchando en Orion Stereo en Guatemala, en Radio Fe en El Salvador, Radio Lama en Austin, Texas, Radio Proclamada en Houston, Radio El Último Mensaje en Dallas, Texas, Radio 7 Day en el Distrito Federal de México, La Voz de los Tres Ángeles en San Marcos, Guatemala, en Chiapas, en Tapachula, y Unión Radio, que es en la capital, allá en Guatemala también. También, como les había mencionado, nos están escuchando de Chile, Perú, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Belice, Ecuador, España y Suecia. Y hasta unos días atrás también nos escribieron que nos están escuchando desde Brasil y de Cuba también. Así que está todo Latinoamérica envuelto aquí, claro, aquí también en Estados Unidos. También si nos están escuchando por Radio Proclamada aquí en Houston, los invitamos también para que no solamente nos escuchen, sino que puedan venir aquí con nosotros. Nos encontramos en la Iglesia Adventista de Bel Air, en la 5710, ¿lo dije bien? 5710 Jessamine Street, Houston, Texas. Así que aquí estaremos todas las noches a las 7:15. Empezamos con servicio tanto. Y luego entonces la programación, también Conexión Juvenil TV nos están viendo tanto en Facebook como en YouTube, y también por Descubriendo el Apocalipsis. Así que por ahí nos están viendo. Les pido una disculpa porque mucha gente me escribe y lo que pasa es que son demasiados correos para contestar, ¿verdad? Solamente estoy dedicándome a enviar las notas y los estudios, porque si me pongo a contestar y a preparar todo, se me va a ir, pero voy a tratar de responder a la gente que me está escribiendo. Porque también están enviando los correos. ¿Cuántos están recibiendo los correos electrónicos, verdad? Y están todos los estudios, toda la información. Les digo que hoy era la última cápsula de salud que íbamos a tener. De mañana en adelante vamos a empezar una sección de preguntas y respuestas. Amén. Así que si usted tiene una pregunta bíblica, por favor, puede dejarlo en la mesa de registración. Su pregunta bíblica, pueden, si nos están escuchando por medio del internet, pueden escribirlo en la página de internet que están viendo, sea en Facebook o en YouTube. Pueden escribir su pregunta ahí y vamos a ir contestando a las preguntas que nos van dejando. Si usted está escuchando por medio de la radio, entonces le exhorto a que vaya a la página de Facebook o de YouTube, tanto de Conexión Juvenil TV o de Descubriendo el Apocalipsis, y ahí pueden dejar también sus preguntas y yo voy a ir contestando las preguntas. Por favor, preguntas bíblicas. No me pregunten sobre mecánica de aviación, ni me pregunten sobre química, porque yo no sé ni de química ni de mecánica de aviación. Así que yo voy a tratar de usar la Biblia para contestar su pregunta. Si usted hace una pregunta sobre un tema que falta, entonces yo le voy a decir que el tema viene próximamente para contestarle, porque todavía nos quedan 2 semanas, ¿verdad? Apenas estamos comenzando nada más, calentando los motores. Le voy a poner aquí, mañana estaremos aquí con el tema la mentira más exitosa de Babilonia, el misterio de la muerte, ¿verdad? Vamos a hablar mañana sobre el tema de la muerte. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Pues familia, lamentablemente Babilonia tiene una mentira que la mayoría de la gente piensa. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Así que mañana yo le voy a dejar que la Biblia nos explique qué ocurre cuando una persona muere, a dónde va, qué está haciendo. Vamos a ver que es parte del gran engaño del enemigo en los tiempos finales, el asunto de la muerte. Luego el jueves el tema es el lago de fuego eterno, las buenas nuevas del infierno. Y eso le parecerá a usted una locura, porque ¿qué buenas noticias puede tener el infierno? Pues vamos a hablar sobre lo que es el infierno el jueves, el lago de fuego eterno. Y la pregunta es, ¿qué es el lago de fuego? ¿Dónde es el lago de fuego? ¿Y cuánto tiempo durará? Y le voy a mostrar que el tema del infierno son buenas nuevas. Amén. Aunque parece una locura, pues usted tiene que venir el jueves para entenderlo. Luego el viernes el tema es el rapto de Apocalipsis, secreto o glorioso. La mayoría en el cristianismo, mejor dicho, hay división en cuanto a cómo será el regreso de Jesucristo. Si es un rapto secreto, ¿verdad? Callado, invisible, o si es un rapto glorioso. Pues vamos a estudiar ese tema el viernes
a las 7:15 vamos a tocar ese tema, un tema sumamente importante, porque así como el pueblo no estuvo preparado para la primera venida del Señor y hubo consecuencias graves, así también qué pasará si no estamos preparados para la segunda venida del Señor, y si estamos también malentendiendo y malinterpretando la profecía. Luego el sábado vamos a tener entonces desde las 9, ahí está lo que llamamos la escuela sabática, ¿verdad? Y a las 10 de la noche entonces yo voy a dar un estudio especial, un pequeño estudio titulado ¿Quién es el arcángel Miguel? Porque en Apocalipsis 12 aparece Miguel. Entonces vamos a tener la clase de escuela sabática a las 9 y luego a las 10 yo voy a tener ese estudio sobre quién es el arcángel Miguel. Amén. Un estudio sumamente importante, también sumamente profético. Luego a las 11 el tema es en el culto divino. Apocalipsis revela ¿qué cosa? La marca de la bestia. Ya hemos identificado a la bestia de Apocalipsis, lo hicimos el sábado en la noche. Ahora vamos a ver cuál es su marca que va a querer imponer sobre la humanidad. Luego el sábado regresamos en la tarde. Le debo esa hora porque no sé todavía, me lo están averiguando. El sábado en la tarde, Apocalipsis revela ¿qué cosa? La imagen de la bestia. Porque la Biblia dice, no adorad a la bestia, ni a la imagen, ni recibir la marca. Así que ya identificamos la bestia. El sábado en la mañana, la marca de la bestia. Y el sábado en la tarde, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Están conmigo o no están conmigo? Y ahí concluiremos nuestra segunda semana, porque entonces la última semana ya la temática va a ser preparación para la tribulación, porque ya vamos a ir identificando las cosas que van a ir pasando con todo esto. Entonces la última parte del seminario trata con cómo prepararnos para estos eventos, amén, porque no es solamente conocerlo, saberlo usted, cualquiera puede saber esa información, pero más importante que saberlo es cómo prepararse. Es importante saber, amén, pero tan importante es prepararse. Yo voy a entonces, la última semana va a ser cómo nosotros podemos prepararnos para los eventos finales, para las cosas que están hablando el libro de Apocalipsis, espiritualmente hablando. Amén. Pero el tema de esta noche, familia, se titula Babilonia, la ramera y sus abominaciones. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra. Oremos. Padre Santo, Padre Gloria, gracias por traernos de regreso aquí a este santo lugar para estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, por unos días de descanso para arreglar algunos asuntos, y ahora estamos de nuevo aquí para estas últimas 2 semanas para darle duro al estudio de tu palabra, para darle profundo y para darle candela al enemigo. Padre, venimos a entrar hoy en Apocalipsis capítulo 17, donde nos habla de una temática que las cosas que van a estar pasando. Así que necesitamos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos dé el conocimiento, la sabiduría para no solamente entender estas cosas, sino para cuidarnos y vivir de acuerdo a Él. Gracias por escucharlo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, donde encontramos el último mensaje, el último llamado que Dios le hace a la tierra. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Antes de continuar, quiero preguntar, porque habíamos mencionado hace unos días que tenemos Biblias disponibles, ¿verdad que sí? Epa, ese soy yo mismo. Tenemos Biblias disponibles para las personas que no tengan Biblia. Así que hay aquí alguien, un invitado, ¿verdad? Un invitado que no sea miembro de iglesia, que no tenga una Biblia. Alguien que no tenga una Biblia puede levantar su mano. ¿Alguien? Aquí tenemos uno. Algún diácono que por favor vaya a la mesa de registración y traiga por favor 3 Biblias, por favor. Mantenga la mano arriba. Tenemos a la joven que está ahí. Tenemos a 2 chiquitos que están aquí que no tienen. Si usted tiene Biblia en su casa, entonces otra cosa. Pero si usted no tiene Biblia, todos los demás tienen Biblia. Si la tienen, sí. Una Biblia a nuestros invitados. Amén. A nuestros invitados. Aquí al frente. Levante la mano arriba, arriba por favor. Y le vamos a dar a 2 chiquitos que están ahí, sí. ¿Alguien más que no tiene Biblia? Por favor, a nuestros invitados tenemos para eso mismo. Si usted no tiene Biblia, no cunde el pánico, no tenga miedo, usted pídelo, que para eso están, amén. Ahí se lo vamos a tener. Apocalipsis capítulo 14, y vamos a comenzar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a tocar el versículo número
8. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. A ver, ¿por qué estamos en Apocalipsis capítulo 14? ¿Quién recuerda? Porque ¿qué hay en Apocalipsis capítulo 14? El mensaje final, la última advertencia de Dios a la tierra, ¿verdad que sí? El último llamado de Dios a la tierra antes de concluir, antes de acabar con él. Y ya estudiamos, hemos desglosado el primer ángel y hemos hablado un poco sobre el segundo y el tercer ángel. Pero noten lo que dice en el versículo número 8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber ¿a cuántas? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten aquí, familia, que nos da una advertencia sobre Babilonia. A tener cuidado porque Babilonia ha caído, porque está haciendo beber a todas las naciones. ¿A cuántas naciones? Todas las naciones están bebiendo del vino del furor de su fornicación. Ahora, ya sabemos que en la literatura apocalíptica hay mucho simbolismo, muy bien, recuerden, ¿verdad? Mucho simbolismo. Entonces, tratar de entender lo que dice aquí, el contexto no lo explica, el contexto no lo habla, pero sabemos que hay mucho simbolismo lo que está pasando aquí. Ahora, para entender entonces lo que está pasando aquí en el segundo ángel, que nos está hablando sobre la caída de Babilonia, tenemos que ir a otro capítulo en Apocalipsis que nos va a explicar. ¿Quién recuerda cuál es el método que utiliza Dios en la literatura apocalíptica? ¿Cuál es el método? Repite y amplía, repite y amplía. Vamos a ver ahora otro patrón, otro ciclo dentro de la literatura, según lo que ya hemos ido estudiando. Vamos a extenderlo. ¿Y a dónde es que tenemos que ir? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17, por favor. Apocalipsis 17 es otro ciclo dentro de la profecía y vamos a ver. Recuerden, el método es la recapitulación, o sea, vamos a ver repetida mucha información, pero vamos a ver alguna información nueva también. Y vamos a ver de qué está hablando Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17 es la explicación o el detalle o el desglose de el segundo ángel del versículo número 8. ¿Cuántos están ahí? Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo número 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. ¿Qué tenía? Las 7 copas. La semana que viene, este sábado que viene ahora no, el otro, vamos a tener el tema de las 7 plagas postreras y la guerra del Armagedón. ¿Alguien recuerda lo que yo le había mencionado que va a pasar con las 7 plagas postreras? Las 7 plagas postreras van a deshacer ¿qué? Los 6 días de la creación de Génesis. Ese estudio lo vamos a tener el sábado que viene. Lo dividí en 2 partes. Uno lo vamos a tener en la mañana, en temprano, y el otro en el culto divino. Para luego entonces terminar el sábado en la tarde con el tema sobre las llaves del abismo y el milenio. Pero me estoy adelantando. Noten entonces aquí que dice, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la ¿qué? La sentencia contra ¿quién? Contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas ¿qué? Muchas aguas, ¿verdad? Entonces, aquí habla de la ramera. Entonces, en otras versiones de Biblia se le llama la prostituta o la mujer adúltera. Ahora, ¿por qué se le llama ramera o prostituta? Primero vamos con el contexto. Es una mujer. ¿Qué representa una mujer en la profecía? Una iglesia o el pueblo de Dios, ¿verdad? Noten que Apocalipsis 12 aparece la mujer fiel y pura del Señor, ¿verdad? Eso lo vamos a estudiar este viernes, no el otro viernes. El tema es la esposa del Cordero. Vamos a entrar en la mujer de Apocalipsis 12. Pero aquí nos habla de una ramera. Ahora, ¿qué significa que es ramera? Sigamos leyendo, versículo 2. Con lo cual han fornicado ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Noten que encontramos ahora por qué se le llama ramera. Se le llama ramera porque esta mujer o esta iglesia, en vez de serle fiel a su esposo, ¿quién es el que se supone que sea el esposo de la mujer? Cristo. Ella, en vez de serle fiel a su esposo Cristo, dice que está fornicando con los reyes de la tierra. En otras palabras, está cometiendo adulterio con los reyes o con los gobernantes. ¿Están conmigo o no están conmigo? Por eso la mujer, en vez de serle fiel a su esposo Cristo, anda envuelto más en asuntos de ¿qué? En los asuntos del mundo.
Noten aquí que estamos viendo la unión nuevamente. ¿La unión entre qué cosa? Entre la iglesia y el Estado, ¿verdad que sí? La mujer, en vez de estar enfocándose en el trabajo de Cristo, anda más envuelto buscando y en los asuntos ¿qué? Los asuntos políticos y gobernando y fornicando con los reyes de la tierra. Sigamos leyendo porque noten lo que dice. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En otras palabras, esta relación ilícita que existe entre la mujer y los reyes de la tierra ha producido ¿qué cosa? Un vino. Y ese vino, producto de la relación ilícita entre la mujer y el Estado, ha producido un vino y ese vino tiene al mundo ¿cómo? Embriagado. ¿Me están entendiendo? La relación ilícita está produciendo vino y el vino tiene embriagado a los moradores de la tierra. Recuerden, todo esto es simbolismo, ¿verdad? Vamos a ir desglosando todo esto poco a poco, pero ya vamos montando el escenario. Versículo 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre ¿qué? Una mujer sentada sobre una bestia. Aquí está, ¿verdad? El mismo concepto. Noten que en el versículo 1 dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas, ¿verdad? ¿Quién recuerda lo que representan aguas? Pueblos, muchedumbres. Nótenlo aquí en el versículo 15, ¿verdad? Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pregunta: ¿no decía en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 14 que todos los reinos de la tierra estaban bebiendo del vino de ella? ¿Verdad que sí? Porque ella está, esto es un ¿qué? Es un dominio mundial. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas está implicando sobre la tierra. Lo vamos a confirmar, seguir viendo ya mismo. Pero en el versículo 3 dice que la mujer está sentada sobre la bestia. Ahora, pregunta: ¿quién domina esta relación entre la mujer y la bestia? ¿Quién domina, la mujer o la bestia? ¿Quién está sentada sobre quién? Cuando usted está sentado sobre un caballo, ¿quién está controlando a quién? La mujer está dominando a la bestia. ¿Están conmigo? En otras palabras, la mujer o la iglesia está dominando a la bestia. La bestia ya la hemos estudiado dentro de sus diferentes esferas, empezando, ¿verdad?, con el imperio romano. La mujer está sentada sobre la bestia. En otras palabras, la mujer está dominando. Le doy un ejemplo. Yo tengo sobrinos y cuando mis primitos eran más chiquitos, yo los agarraba a ellos por el brazo y les torcía el brazo y me sentaba encima de ellos. ¿Verdad? ¿Qué le estaba diciendo? Yo tengo la fuerza aquí, yo soy el que mando. Aquí el cuadro apocalíptico nos está diciendo que la mujer está dominando los poderes de la tierra. Ella está controlando. En otras palabras, familia, lo que estamos viendo es, para los que estuvieron aquí el sábado en la noche, esto es lo que está hablando es cuando la herida sea sanada. Esto es lo que está hablando cuando se levante el poder, pero vamos a seguir poco a poco. Sigamos leyendo. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de ¿qué? De blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pregunta: ¿eso lo habíamos visto o no lo habíamos visto? ¿Verdad que sí? Ya habíamos visto la bestia, ya habíamos visto los nombres de blasfemia, ya habíamos visto las 7 cabezas y los 10 cuernos. Lo que era nuevo era el concepto de la ramera o la mujer sentada sobre la bestia. Pero noten que la implicación es la misma. Es una unión entre ¿qué? La mujer o la ramera con los reyes de la tierra, con los gobernantes de la tierra. Es esta unión ilícita entre la iglesia y el Estado. Noten, familia, que esto no es pasado todavía. Esto es el futuro. Esto es lo que va a ocurrir. Ahora, antes de seguir, vamos entonces a identificar, para repasar entonces este sistema llamado Babilonia que nos está explicando la profecía, ¿verdad? Y ya lo hemos estudiado, hemos identificado la mujer o la iglesia sentada sobre la bestia. La bestia ya sabemos que representa a Roma, ¿verdad? En sus diferentes etapas. Vimos 5 etapas del imperio de la bestia de Roma en Apocalipsis, comenzando con el imperio romano. Luego el imperio romano se deshizo y luego el lado occidental del imperio romano se dividió ¿en cuántas partes? En 10, que son los 10 cuernos. Luego se levantó ¿quién entre medio de los 10 cuernos? El cuerno pequeño, el anticristo. Y el anticristo vino, ¿y qué hizo con 10 de los 7 cuernos?
3 de los 10 los destruyó y los arrancó. Pero luego la profecía que decía en Apocalipsis 13, que el cuerno pequeño, ¿qué le pasó después que sacó a esos 3 y estuvo en poder? ¿Qué hizo? ¿Recibió qué cosa? Una herida mortal, que fue cuando perdió el poder político. Pero la profecía dice en Apocalipsis 13, que lo vamos a ver más adelante, el fin de semana vamos a regresar ahí, porque hay mucho entre el 2 y el 13, que solamente le dimos por encima. Luego la profecía dice que la herida mortal del cuerno pequeño de la bestia iba a ser ¿qué? Sanada, implicando que iba a ¿qué? Si la herida se causa cuando pierde el poder político en el 1798, significa que cuando la herida es sanada, significa que ¿qué? Que recupera el poder político, familia. Esto es lo que estamos viendo en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 es una visión hacia el futuro, cuando ya la herida está sanada y está recuperada, pero le voy a mostrar cómo se profundiza un poco más. Ahora, ya hemos identificado una mujer o una iglesia sentada sobre Roma, ¿verdad? Aunque no es popular decirlo, aunque no lo estamos diciendo, no estamos aquí para jamás en la vida burlarnos de nadie ni de nada. El sistema que el cual señala el Apocalipsis, el sistema al cual apunta el Apocalipsis, llamada la bestia o la nación con el reino pequeño, ya sabemos que está hablando de él, del Vaticano, ¿verdad? Y el cuerno pequeño, el rey pequeño que se levanta entre medio de las ruinas del Imperio Romano, es la oficina del papado. Ahora les quiero recordar, si usted no estaba aquí o si no estuvo escuchando los temas anteriores, les recuerdo que los temas anteriores están todos en la página de Conexión Juvenil TV y de Descubriendo el Apocalipsis, tanto en Facebook como en YouTube. Usted puede ir ahí y ver los demás temas. Recuerden que le envié una lista completa, eran casi 70 características que identificaban, ¿verdad? Y todas las características el sábado en la tarde solamente estudiamos 12 y con esas 12 la evidencia era más que contundente. Les recuerdo que no estamos hablando de los católicos, amén. No estamos hablando de la feligresía de la Iglesia Católica. Los católicos en su mayoría son gente muy sincera, gente que está sirviendo al Señor de acuerdo a lo que se le ha enseñado, a la tradición familiar. Pero la profecía nos advierte sobre este sistema y la profecía nos dice que este sistema es un sistema apóstata. ¿Por qué? Porque no enseña de acuerdo a la palabra de Dios, sino que enseña de acuerdo a la tradición humana, que lamentablemente está basada sobre conceptos y creencias paganas que entraron dentro del cristianismo después de la caída del Imperio Romano. Y eso es lo que nos está enseñando, familia, este sistema. De hecho, alguna gente me pregunta, me dicen, ¿será que ellos conocen esto que usted está hablando? Y yo lo comparo a el ejemplo de Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl estaba persiguiendo o no estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Estaba persiguiendo a la iglesia, sí o no, Saúl? Sí, lo estaba persiguiendo. ¿Y él pensaba que estaba haciendo las cosas correctamente? Sí. Saulo, perdón. ¿Qué yo dije? Ah, perdón. Saulo. Que estaba leyendo, estoy en Samuel estudiando. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, sí o no? Sí, claro que sí. Él juraba que estaba haciendo la obra de Dios. No fue hasta que tuvo un encuentro con Cristo que ¿qué le pasó? Que se dio cuenta de su error, ¿verdad que sí? Pues muy parecido a lo que estamos hablando aquí. Ellos creen que están haciendo las cosas de Dios. Ellos incluso cuando estaban persiguiendo durante los 1260 años y asesinando y quemando vivo y enterrando y torturando, ellos pensaban que esa era la obra de Dios. Pero familia, no se han dado cuenta todavía porque no han tenido ¿qué cosa? No han tenido un encuentro con Cristo. ¿Están conmigo? Y eso es lo que estamos hablando. Incluso yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que enseñan en ellos en cuanto al asunto de la familia, ¿verdad? En cuanto a lo que es una familia, en cuanto al asunto del aborto, en cuanto al asunto del cuidado del ambiente y todo eso estamos de acuerdo en eso. Pero eso son opiniones. La diferencia que tenemos con este sistema, ¿cuál es la diferencia? Sus doctrinas, prácticas y enseñanzas que son en contra de la Biblia. Y lamentablemente la profecía nos está advirtiendo porque nos está diciendo que este sistema está dirigiendo a su feligresía por un cristianismo torcido, por un cristianismo falso. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces el llamado es a levantar la voz. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para decirle que se arregle y que se reforme? No, ¿para qué? Salir de ella, pueblo mío. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y eso es el cuadro que nos está pintando. Vamos a repasar. Dice el versículo 3 que la mujer, la iglesia sentada sobre una bestia, Roma, ¿verdad? Está claro. Llena de nombres de ¿qué? Nombres de
blasfemia. Vamos a ver si recordamos. Juan Pablo II dijo en su último libro que escribió antes de morir, Crossing the Threshold of Hope, él escribió: no tengas miedo cuando la gente me llama el vicario de Cristo, cuando ellos me dicen Santo Padre o su santidad, o usar títulos similares a esto, que ¿qué dice aquí? Que parecen incluso hostiles al evangelio. Y hablamos que esos títulos no parecen hostiles al evangelio. Esos títulos son hostiles al evangelio. Porque vicario de Cristo, ¿verdad? Recuerden que significa el que se pone en el lugar de Cristo, ¿verdad? Nadie le dio esa posición ni ese lugar a él. Santo Padre, su santidad. Vimos que Cristo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 9, Cristo dice: no llames a quién, Padre nuestro sobre la tierra, a ningún hombre, ¿verdad que no? No estamos hablando de padre biológico, estamos hablando de padre espiritual. Claramente la Biblia enseña, pero ¿qué dice Juan Pablo aquí en este libro? Ay, eso no es nada cuando me llaman Santo Padre, su santidad, santísimo, ¿verdad? Eso, familia, es contra de la palabra de Dios, como nos está diciendo claramente el Señor Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Ahora Phoenix dice: nombres llenos de blasfemia. Esos son los nombres de blasfemia. Si recuerdan la blasfemia también, ¿qué representaba? La blasfemia es que siendo hombre se hace ¿qué? Siempre un hombre se hace pasar por Dios, como acusaron a Cristo en Juan capítulo 10. Y él también pregunta: ¿se cree que es Dios sobre la tierra? Sí, por eso le dicen: me pueden llamar santísimo y su santidad y todo eso. El Papa Leo VIII, ¿qué dijo? Nosotros sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Altísimo, el lugar de, esa es la frase, anticristo. Ellos creen que ellos tienen la autoridad del poder así sobre la tierra de Cristo. Pero recuerden la cita, que no era solamente aquí en la tierra, sino también era ¿dónde? Allá en el cielo también, ¿verdad que sí? Lamentablemente sostienen este lugar, este poder. Vamos a seguir, versículo 3. Llenos de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién recuerda lo que representa las 7 cabezas? Nótenlo aquí en el versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 ¿qué? 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces 7 cabezas representan 7 montes. La Enciclopedia Católica dice que dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de los 7 montes, donde el área completo del Estado del Vaticano se encuentra confinado. Familia, esto uno no se lo puede inventar, porque es que toda la evidencia señala hacia el mismo lugar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ellos mismos reconocen que el Vaticano se encuentra entre los 7 montes de Roma. Y es que todo señala y todo apunta hacia el mismo lugar. Pero dice que además de las 7 cabezas tiene que 10 cuernos, ¿verdad que sí? Y estudiamos el sábado pasado que nos habla el Apocalipsis, nos enseña también el desglose profético histórico, que cuando se cayó el Imperio Romano, primero se dividió en 2, pero luego el lado occidental se dividió en los 10 ¿qué? Los 10 dedos de los pies o los 10 cuernos, que representaban ¿qué? Las 10 naciones que surgen después de la caída del lado occidental del Imperio Romano. ¿Quién recuerda en qué año? ¿Alguien recuerda? En el año 476, que fue cuando cayó el último emperador del lado occidental del Imperio Romano, llamado Rómulo Augustulo. Y estos son las 10 naciones que surgen. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Apocalipsis 17 está en el futuro. Y esos 10 cuernos ahora tienen una aplicación más profunda. Primero, históricamente, sí, las 10 naciones que surgen cuando se cae el Imperio Romano. Pero ahora noten que en Apocalipsis 17 está diciendo que ahí están los 10 cuernos, pero tienen una aplicación más interesante. Tiene una aplicación con los 10 dedos de los pies también, que está llegando y hablando de lo mismo, de la unión de ¿qué? El hierro y el barro, que representa ¿qué? El Estado y la iglesia. En otras palabras, nos está señalando cuando se vuelve a unir la iglesia y el Estado. Pero noten que ahora los 10 cuernos o las 10 dedos de los pies toma otra representación. Miren lo que dice el versículo. Estamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Noten que dice aquí. Dice así: los 10 cuernos que has visto son 10 ¿qué? 10 reyes que aunque no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y noten lo que dice aquí: estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
Noten, familia, que está diciendo que en el tiempo final, nuevamente los 10 reyes le volverán a entregar el poder al papado. Pero esta vez los 10 reyes no representan las 10 naciones de Europa, sino representan los 10 reyes, todos los reyes de la tierra. En otras palabras, ¿quiénes son los reyes ahora? Todos los gobernantes. Noten lo que dice el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ¿qué? La gran ciudad que reina sobre ¿quién? Sobre todos los reyes de la tierra. En otras palabras, familia, lo que estamos viendo en esta profecía, familia, nos está enseñando que esto va a ocurrir, Apocalipsis 17, cuando la herida sea sanada. En otras palabras, ¿cuándo qué? Cuando recupere ella nuevamente el poder político. Pero noten que esta vez no van a ser los poderes de Europa como tuvo durante los 1260 años, sino que ahora, cuando la herida sea sanada y recupere el poder, ahora el poder va a ser como mundial. Todos los reyes de la tierra le van a entregar, según dice ahí, le van a entregar el poder en bandeja de plata. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y alguna gente me dice, hermano, esto es absurdo lo que usted está diciendo. Usted lo que me está diciendo es que todos los reyes de la tierra le van a entregar el poder al papado. Pues sí, se lo voy a decir porque míralo aquí. Este libro se llama Las llaves de esta sangre. Fue escrita por un erudito sacerdote católico llamado Malaquías Martín, jesuita. Él era amigo íntimo de Juan Pablo II y él escribió este libro. Es un libro grueso. Se me fue por poco. Grueso, así de grande el libro. Y dice: el Papa Juan Pablo II en contra de Rusia y el oeste por el control del nuevo orden mundial. ¿Han escuchado esa frase, nuevo orden mundial? ¿Verdad? Es una frase muy popular que aparece, que mucha gente, muchas conspiraciones. Pues yo le voy a mostrar que esto no es ninguna conspiración. Esto está pasando, familia. Porque el amigo íntimo de Juan Pablo II escribió un libro diciendo que eso es lo que quiere hacer. Y le voy a mostrar la cita. Dice en la página 457. La meta de Juan Pablo II, que verdaderamente es la meta del papado, es ¿qué cosa? Una estructura geopolítica para la sociedad de naciones. ¿Qué cosa? Una estructura geopolítica para la sociedad de naciones. Pregunta, ¿qué es una estructura geopolítica? Un gobierno mundial. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿existe o no existe algo así en pie hoy en día? Sí, se llama ¿cómo? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un cuerpo, una estructura en donde vienen todos los países del mundo, ¿verdad? A hacer derecho internacional, a debatir ideas sobre economía, política, derechos humanos. Se unen todos en un... Ahora, yo no estoy diciendo que esta es la estructura que está hablando Apocalipsis 17. Yo lo que estoy diciendo es que algo parecido a lo que está explicado en Apocalipsis 17 ya está en pie. ¿Están conmigo? Ya, como quien dice, está hecha la estructura para que los próximos pasos se den. Ahora, noten cómo se continúa. Una estructura geopolítica para la sociedad de naciones diseñada y mantenida de acuerdo a los planes éticos y doctrinales del cristianismo, como es enseñado y propagado por Jesucristo. ¿Quién es el que quiere ser la cabeza de esta estructura geopolítica mundial? El pontífice romano como el vicario de Cristo en la tierra. Ahí está la frase otra vez, ¿verdad? Vicario de Cristo, donde sacamos el 666. Noten que ellos mismos están diciendo que ellos quieren establecer el papado, una estructura en donde ¿quién es la cabeza? El papado. Esa familia, lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Por ahí hay varias interpretaciones, pero ninguna como la que estamos mostrando aquí, ninguna bíblicamente establecida proféticamente, donde ese es el plan. Noten que ya no quiere recuperar el poder en Europa, ahora quiere buscar y recuperar el poder ¿en dónde? En todo el mundo, y eso es lo que está hablando Apocalipsis 17. Pregunta, ¿se está moviendo en esa dirección, sí o no? Sigan viniendo, porque yo solamente le estoy dando, mire, le estoy dando pedacito por pedacito. Vamos a ir montando este cuadro de Apocalipsis 17, familia, que como les expliqué, el cuadro de Apocalipsis 17 está en el futuro y está hablando cuando recupera el poder, pero esta vez no es europeo, ahora va a ser el poder mundial como está explicado aquí. ¿Están conmigo o no están conmigo? Versículo 4, sigamos. Dice:
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de ¿qué? De su fornicación. Noten, ahora nos va a describir más. Y dice que la mujer está vestida, noten los colores, púrpura y escarlata. Vamos a trabajar con esos dos colores primero. Púrpura o violeta y escarlata es rojo. Es interesante notar que los cardenales, ¿verdad? Los cardenales son uno de los cuerpos más poderosos del Vaticano junto con el papado. Y el papa es escogido entre los cardenales, ¿verdad? Y el rojo es el color oficial de los cardenales. Y el otro color púrpura, pues familia, los obispos. Los obispos son el otro cuerpo poderoso junto con los cardenales, ¿verdad? ¿Y cuál es el color oficial de los obispos? La púrpura. Interesante, familia, que la púrpura y el rojo son los colores oficiales del papado. Nuevamente, no es casualidad. ¿Y qué cosa? Que al papa se le escoge entre medio de los cardenales y se le llama como el obispo de Roma. ¿Están conmigo o no están conmigo? Nuevamente, los colores señalando directamente este sistema. Pero ¿qué dice más? Que además de estar vestida de púrpura y escarlata, los colores oficiales, dice, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahora nos habla de piedras preciosas, perlas. Cuando usted estudia en la Biblia, piedras preciosas, perlas, ¿sabe a lo que se refiere? A riquezas. Y los economistas han tratado de calcular las riquezas del Vaticano. ¿Y sabe qué? No han podido llegar a entender o conocer cuánto es el poder económico que tiene el Vaticano. Unos economistas incluso dicen que el poder del Vaticano es más grande que los mismos Estados Unidos. La economía de Estados Unidos se calcula como en 18 trillones, si no me acuerdo. Hay algunos que creen que ellas tienen más poder económico que los Estados Unidos. El país más pequeño en arte, en bienes raíces, en oro, ¿verdad? Las riquezas son incalculables. De hecho, hace tiempo un mismo católico me dijo, tú sabes que yo escucho a Francisco siempre hablar de ayudar a los pobres, Siempre escucho a Francisco hablar sobre cómo ayudar al prójimo y cómo hacer eso. ¿Y sabe lo que me dijo? Que se pongan a vender todo el oro que tienen ahí para que vean cómo alimentan a todo el mundo. 10 veces y por encima, porque hay suficiente oro, solamente oro para alimentar a todo el mundo. ¿Me están entendiendo? Pero estas son las cosas, familia, que se está viendo. Todo eso, ¿por qué todo eso? Todo este lujo. ¿Será que el Señor cuando estaba aquí vivió entre tanto lujo? No, decía que el que era el más rico, el dueño del universo, se despojó y no tenía ni dónde poner la cabeza a dormir. ¿Me están entendiendo? Y no es que está malo, no está malo tener dinero. No estamos diciendo eso. El asunto es a quién tú le sirves, porque no puedes servir a dos señores. Familia, el Vaticano no es solamente la sede de la Iglesia Católica. El Vaticano, familia, es también un país soberano internacional. El Vaticano es una corporación. Le voy a enviar algunos documentos, documentales que hablan sobre no solamente negocios lícitos, sino también envuelto en todo tipo de negocio ilícito. Esto ya está en Italia, esto no es ninguna sorpresa. En Italia los reporteros han hecho documentales y han investigado cómo es que está involucrado en todo tipo de negocios, lícito, ilícito, en todo esto, familia. Pero solamente estamos calentando los motores, le estoy tirando la camita. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten cómo termina el versículo 4. Y tenía en la mano, ¿qué cosa? Un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Un cáliz de oro. Le hago una pregunta. ¿Será que hay alguna otra institución sobre la tierra que levanta un cáliz de oro como lo hace el Vaticano? ¿Será que hay alguna otra institución? Nadie lo hace, familia. Por eso le digo que esto no es asunto de capricho, que uno quiere hacer esto. Hay alguna gente que cuando yo hablo de estas cosas me acusan de muchas cosas y yo le digo, hermano, hermana, mis mismos familiares me han dicho, eso es una barbaridad. Pues entonces muéstrame lo contrario. Confírmame, muéstrame por favor, porque yo me pego a lo que dice la Biblia. Si usted me muestra a mí algo diferente, yo no tengo ningún problema. Yo voy con lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que no hay ninguna otra explicación.
toda la evidencia señala hacia el mismo sistema. ¿Están conmigo? Y no queremos, porque yo sé que es fuerte, yo sé que es difícil y yo sé que la gente se ofende, pero no estamos aquí para juzgar a nadie. ¿Están conmigo? Estamos señalando las prácticas, doctrinas, lo que la Biblia enseña que es el sistema que va a engañar a ¿cuántos? Al mundo entero. Y pregunta, ¿está o no está en pie este engaño? Sí está. Entonces, si usted me lo muestra bíblicamente, que yo estoy equivocado, yo no tengo problemas, pero es que nadie me lo ha podido mostrar. Yo he estudiado esto de esquina a esquina, cuántas otros tipos de interpretaciones, y ninguna cuadra con toda esta evidencia, todo este cuadro profético. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que mi trabajo no es predicar lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene. Mi trabajo no es ganar un concurso de popularidad. Mi trabajo es predicar lo que dice la palabra de Dios. Y este mensaje es un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Ese es el asunto, salir de ella. El mismo llamado que hacían los reformadores. Pero vamos a ver que algo ha pasado con la reforma protestante, que no está cumpliendo con su llamado inicial. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Así que familia, por favor, toda la evidencia, si esto fuera un tribunal, esto sería un caso, pero fácil, porque la evidencia es contundente, abundante, como estamos diciendo. Versículo número 5, perdón, no terminamos con el 4, porque dice que en el cáliz de oro, noten que está lleno de ¿qué? De las abominaciones y de la ¿qué? De la inmundicia de su fornicación. Noten algo, que en el versículo 2 decía que la ramera está fornicando con los reyes de la tierra, que son los gobernantes de la tierra que ella domina. Y dice que de esa relación ilícita se ha producido un vino que embriaga al mundo entero, ¿verdad? El vino es producto de la fornicación. Pero ahora en el versículo 4 dice que lo que se produce de la fornicación entre la ramera y los reyes de la tierra son abominaciones inmundicias. ¿Están conmigo? En otras palabras, el vino, las abominaciones y la inmundicia es lo mismo, porque es el producto de la relación ilícita entre la iglesia y el Estado, entre la religión y la política. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Y les voy a mostrar, porque todo esto solamente estamos preparando la camita para lo que vamos a estar estudiando por las próximas noches, porque vamos a ver que las abominaciones de Babilonia, familia, la peor de todas las abominaciones es la marca de la bestia. Eso lo vamos a ver el sábado en el culto divino. Dice versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se le llama? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten que se le llama como la madre de las rameras. Ahora, ¿quién se considera la mujer o la iglesia madre? ¿Quién se considera? Benedicto dijo en el año 2012, la iglesia es la madre de todos los católicos. Familia, preste atención por favor, porque si usted se considera un creyente en Cristo, si usted se considera un cristiano, ella cree que ella es la madre tuya también. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, si ella se cree que es tu madre, ella se cree que ella tiene ¿qué? Dominio sobre ti. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dice, Benedicto dijo, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. ¿Quién se considera la iglesia madre? Pues el Vaticano, familia. O sea, nuevamente, ahora, a mí me gusta Benedicto. ¿Qué me gustaba de Benedicto? Que está vivo todavía, ¿verdad? Que lo renunciaron, porque él no renunció, a él lo renunciaron. Benedicto, familia, me gustaba porque él no tenía pelos en la lengua. ¿Conocen esa frase? Que no tenía pelos en la lengua, que no hablaba no decía correcta, él decía lo que le salía de la cabeza. Y él, cuando se reunían con las otras iglesias, ¿saben lo que decían? Las demás iglesias decían, todos nosotros somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Como la fraternidad. Y Benedicto decía, espérate un momento, no. Ustedes no son hermanos con nosotros, ustedes son nuestras hijas porque nosotros somos la madre. Y a él le dieron duro por decir eso, pero él decía lo que ellos entendían y lo que aprendía. ¿Están conmigo? Estaban claros sobre el asunto de quién es la madre. Ahora, escúchame bien. Si es la madre de las rameras, significa que ella tiene ¿qué? Hijas.
¿Están conmigo? Porque está diciendo que la madre de las rameras no solamente ha unido a los gobernantes de la tierra, no solamente los reyes de la tierra se le han unido y le han entregado el poder, como dice el Apocalipsis 17, sino que también sus hijas, ¿qué? Sus hijas también andan participando junto con la madre. ¿En qué cosa? En las mismas abominaciones. Porque se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Ahora, noten que lo que está diciendo aquí es que no solamente el plan, cuando se habla del Vaticano, no solamente se está hablando entonces de un sistema político mundial, sino al implicar que están las hijas también, las hijas rameras, está hablando de un sistema religioso mundial también. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso es lo que está hablando. Políticamente nos está diciendo que va a unir a todos, pero también religiosamente también los va a unir. Y alguna gente también me dice, esto es absurdo lo que tú estás diciendo. Pues le voy a mostrar la evidencia. Segundo Concilio Vaticano. Esto, familia, ocurrió en el año 964. Decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es el intento de unir todas las iglesias cristianas. Desde el 1964, ¿cuál ha sido el plan del Vaticano según el Concilio Vaticano II? Mírelo aquí, estos son documentos de ellos. Yo le envío todo esto. Dice, promover la restauración de la unidad entre todos los católicos. ¿Qué es lo que quiere? Desde el 1964 el plan del Vaticano es unir ¿qué? Todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor. ¿De quién ustedes creen que están hablando cuando dicen que única? Pues de ellos, ¿verdad? Nosotros somos la madre, somos la única iglesia. Aun cuando son muchas, noten, me gusta esta frase, las comuniones cristianas. ¿Por qué me gusta esa frase? Porque antes en la iglesia del Vaticano llamaba a todos los que no fueran católicos, nos llamaban herejes, ¿verdad? Nos consideraban herejes por habernos rebelado en contra de la iglesia madre. Ahora, noten cómo cambia el vocabulario. ¿Por qué? Porque si tú quieres invitar a alguien a que se una a ti, tú no lo vas a maltratar, ¿verdad que no? Tú lo vas a decir, tú le vas a hablar bonito. Mira cómo nos llaman. Comuniones cristianas. Esos son todos aquellos que se creen cristianos que no se consideran católicos. Sigue diciendo, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo, dice ella, casi todos, hablando de nosotros los cristianos que no nos consideramos católicos, sin embargo, aunque de modo diverso suspiran por ¿qué cosa? Una iglesia de Dios única y visible. ¿Qué es lo que dicen ellos que suspiran todos los cristianos? Por una iglesia mundial. Una iglesia mundial que sea verdaderamente ¿qué? La palabra universal en latín es católico, ¿verdad? Una iglesia mundial, visible, universal, enviada ¿a quién? A todo el mundo. Además se declara conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los católicos, a todos los cristianos en la unidad de la única iglesia de Jesucristo. Así que cuando la gente me acusa de que lo que yo estoy hablando es absurdo, yo le digo, ahí está la evidencia. Esto es Roma, San Pedro, 21 de noviembre de 1964. Esto es de la página del Vaticano. Y eso es el plan. Antes de usted poder unir a todos los gobiernos y formar un sistema mundial, un gobierno mundial, usted primero tiene que unir ¿a qué? A todas las iglesias. El ecumenismo, el plan. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál fue la primera iglesia que surge de la Reforma Protestante? ¿Cuál fue la primera iglesia que surge, que se levanta cuando comienza la Reforma Protestante? La iglesia luterana, porque Lutero fue el que comenzó cuando clavó las 95 tesis, ¿verdad que sí? Pregunta, si el plan del Vaticano, desde el Segundo Concilio Vaticano en 1964, es unir a todos los cristianos, ¿quién usted cree que debería ser el primero en comenzar ese proceso? Los luteranos. Pregunta, ¿ha tenido el Vaticano éxito en el movimiento ecuménico? ¿Qué ustedes creen?
Reforma 2016. El aniversario de la Reforma. Esto fue el 31 de octubre del 2016. O sea, la semana pasada se celebró, ¿verdad? El 501. Escúchame bien. En la celebración del 2016 de la Reforma Protestante, noten quién era el invitado principal, el orador principal. ¿Quién era? Francisco, el Papa. Si estuviera Martín Lutero vivo, y Wesley, y Zwinglio, y Hus, y todos los reformadores, si por casualidad de la vida los resucitaran para ver esto, vuelve y le da un infarto y se mueren y se caen otra vez. ¿Por qué? Porque la Reforma Protestante se levanta, ¿por qué razón? Por culpa de los abusos, la corrupción y las doctrinas falsificadas y la apostasía del sistema. ¿Me están entendiendo? Y el plan que yo les enseñé desde el 1964 era unirlos a todos. Aquí está la evidencia. ¿Está funcionando o no está funcionando? Familia como una obra de arte. Una persona me dijo una vez que hayan invitado al Papa a ser el orador en la celebración de la Reforma Protestante era como si los judíos hubieran invitado a Hitler a ser el orador en el día de la independencia de ellos. Así de aberración es lo que está pasando aquí, familia. Porque la Reforma Protestante, familia, se supone que sea para levantar las verdades de Dios, para levantar los principios divinos en contra de lo que ha hecho este sistema. Y míralo cómo están todos como uniéndose. Y yo solamente estoy empezando. Le estoy dando un toquecito. Mañana le voy a sacar más evidencia de las cosas que están pasando, confirmando lo que dice Apocalipsis 17 cuando dice que todas las hijas van a venir y se van a unir con la madre. ¿Están conmigo? El movimiento ecuménico, familia, ha tenido un éxito contundente. ¿Cuán lejos ha llegado? Siga viniendo, que mañana le voy a presentar más. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, cuando miramos el panorama, todo esto le estoy tirando, le estoy mostrando lo que vamos a estar estudiando mañana, pasado mañana y hasta el sábado, básicamente. Y también el otro fin de semana, cuando entremos en Apocalipsis 16, porque va a hablar de los 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y todo esto le vamos a dar un lazo y lo vamos a unir todo. Le estoy poco a poco montando todo para ver cómo va a ocurrir todo esto. Ahora, ¿qué decía Apocalipsis 17? Para repasar, decía, la ramera Babilonia, ¿qué hace? Fornica con los reyes de la tierra, y de esa relación ilícita entre la mujer y los reyes de la tierra se ha producido ¿qué? Vino, abominaciones, inmundicia, que ¿qué hacen? Embriaga a los moradores de la tierra. Claro, esto es símbolo, ¿verdad? Esto es simbolismo. ¿Qué es esto literalmente? El Vaticano y sus hijas, que no sabemos quiénes son todavía, entran en pactos y alianzas. ¿Con quiénes? Con las naciones y los gobiernos del mundo, que son los reyes de la tierra. Y de esa relación ilícita entre la iglesia y el Estado, entre la religión y la política, se producen ¿qué? Doctrinas, enseñanzas y prácticas que confunden y engañan al mundo entero en cuanto a ¿qué? El plan de salvación. ¿Están conmigo? Familia, claritito. Más claro no canta un gallo, como decimos en Puerto Rico. Así de claro, familia, es lo que está hablándonos el Apocalipsis 17, que esto es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya ocurrió. ¿La historia qué? La historia se repite, pero esta vez no es en los poderes de Europa que quiere dominar, sino es en qué? En todos los gobiernos de la tierra. No es lo que dice aquí. Dios llama a Babilonia la madre de las rameras. Significa que sus hijas rameras representan a aquellos que continúan las doctrinas, prácticas y tradiciones del Vaticano, sacrificando así la verdad bíblica. Su intención final es formar una alianza ilícita con los gobiernos seculares y las iglesias ¿qué? Y las iglesias cristianas. Interesante que estamos diciendo eso hoy en noche de elecciones, ¿verdad que sí? Más adelante le voy a explicar por qué. Porque esta unión entre la iglesia y el Estado, familia, no solamente este rol lo está cometiendo el Vaticano. Esto es algo que está bastante común entre medio del cristianismo. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? O sea, escúcheme bien, que yo le voy a mostrar la evidencia, pero no necesito mostrarle la evidencia sobre cómo el movimiento ecuménico ha ido avanzando. Incluso tan y tan contundente es esto que hoy es que martes, el miércoles, el jueves también le voy a enseñar una lista que yo saqué de la página del Vaticano
donde pone por nombre todas las iglesias que ya han firmado el acuerdo ecuménico. De la misma página de ellos, yo soy presentado, yo soy Ben Metiche, y yo me pongo a rebuscar y escudriñar y yo encontré la lista. Pero le voy a dar poquito a poquito, amén, para que no me vaya un infarto aquí, porque esto es fuerte lo que estamos viendo, amén. Ahora, no necesito esa evidencia. Por ejemplo, yo no necesito la evidencia de todo lo que le voy a mostrar para confirmar lo que estoy diciendo y lo que ya estamos estudiando. ¿Por qué? Porque la profecía me dice que cómo identificamos a las hijas de Babilonia. ¿Cómo lo hacemos? Porque están haciendo ¿qué? Participando de las mismas abominaciones que la madre. ¿Están conmigo? Se le llama la madre de las rameras y se le llama a ella, pues es que las hijas andan participando en lo mismo que la mamá. ¿Están conmigo? Así que ¿qué tenemos que hacer? Si identificamos las abominaciones, entonces esas abominaciones o esas doctrinas y prácticas, al identificarlas, nos identifican fácilmente quiénes son las hijas de ella y quiénes son las que se le van a ¿qué? Las que se le van a unir. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la profecía dice que Babilonia ¿qué? Babilonia ha caído. ¿Están conmigo? Y será destruida. Entonces, yo como estudiante de la Biblia, ¿qué yo digo? Si yo estoy en un lugar donde están practicando las abominaciones de la madre, yo no quiero nada que ver con ahí, porque la profecía dice que todos los que estén ahí se van a ir a pique. ¿Están conmigo? Así que ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la profecía, identificar las abominaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que poder identificar las abominaciones, así identificamos quiénes son los que van a pertenecer a ellas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Importante este estudio? Sí, porque ¿saben cuál es la sentencia de Babilonia? Las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16. Y esas plagas las van a destruir completamente. Yo no sé usted, pero yo no quiero que ninguna plaga me toque. Yo quiero el sello de Dios. Amén. Ahora, noten aquí, 2 de Crónicas capítulo 36, 14 al 16 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo. Noten que ¿de quién está hablando? El sacerdote y el pueblo, o sea, el liderazgo y la feligresía. Aumentando la iniquidad es rebelión en contra de la ley de Dios, siguiendo todas las ¿qué? Todas las abominaciones de las naciones y contaminando ¿qué cosa? La casa del Señor, que es el santuario, la cual Él había santificado. ¿En dónde? ¿Qué está diciendo este cuadro? Que el mismo pueblo estaba participando de la ¿qué? De las abominaciones ¿de quién? Vamos a ver que las abominaciones, ¿saben de dónde vienen? ¿Dónde se originan? Se originan con las naciones paganas. Las abominaciones son prácticas paganas que ¿qué pasaba? Que fueron ¿qué? Fueron traídos a la casa de Dios y el mismo pueblo de Dios, los líderes y el pueblo, o sea, la iglesia estaba ¿qué? Participando de las abominaciones del mundo. En otras palabras, son prácticas, creencias que son paganas, que son del mundo y que fueron hechas, fueron traídas dentro de la iglesia. ¿Y qué pasaba en la iglesia? ¿La iglesia lo rechazó? No, la iglesia lo seguía practicando y enseñando como si fuera de la Biblia. Eso es lo que es una abominación. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, vamos a empezar esta noche, familia. Le voy a mostrar que esto es el resultado de esto. Porque esto sí se puede hablar de la unión entre la iglesia y la política. Estructuralmente hablando es correcto. Pero también lo que nos estamos mostrando en los pies es que se está uniendo el mundo con la iglesia. Es que se está uniendo las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. ¿Y qué está pasando en la iglesia? Como si nada, todo va bien. Y los cristianos no se dan cuenta que ¿qué? Que estas cosas, estas doctrinas, creencias y prácticas que pensábamos que eran bíblicas, verdaderamente son ¿qué? Son prácticas paganas y mundanas que están entrando a la iglesia. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están listos para darle candela? ¿Están listos para ver lo que está dentro de la copa? ¿Que la copa con la que tiene embriagado a todo el mundo? ¿Están listos o no están listos? Esto va a picar. Hoy, mañana, jueves, viernes y sábado le vamos a dar candela a esto. Y a todo el mundo le va a caer su sellito. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están listos? ¿Les gusta? Le hago una pregunta.
para identificar las abominaciones de Babilonia? ¿Tengo que yo meterme a internet? ¿Tengo que yo meterme a preguntarle al vecino? ¿Cuál es el único lugar que yo tengo que ir para poder identificar las abominaciones de Babilonia que me van a ayudar a entender cuáles son esas prácticas de doctrina? ¿Qué es el único lugar? La Biblia. Si la Biblia me advierte sobre las abominaciones, significa que ¿en dónde están las abominaciones? En la misma palabra de Dios. ¿Están listos o no están listos, familia? ¿Están listos o no están listos? Le voy a dar uno suavecito. ¿Está bien? Uno que no pique mucho. Vayan conmigo a Proverbios 28. Si usted hace un estudio en la Biblia sobre las abominaciones, usted va a notar unas cosas muy interesantes. Proverbios capítulo 28. Le voy a dar uno suavecito y le puedo dar uno que pica un poquito más. Proverbios 28. Proverbios 28. ¿Cuántos están ahí? Recuerden que estamos haciendo, identificando las abominaciones, porque las abominaciones son productos de la práctica de la madre por estar uniendo la iglesia y el Estado, la política y la religión, la iglesia con el mundo. Dice Proverbios 28:9, ¿qué dice? El que aparta su oído para no oír, ¿qué cosa? La santa ley de Dios, su oración también es. Noten que dice que aquel o aquella que conoce cuáles son la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, y decide qué hacer, apartar su oído de él, ¿qué le sucede? Su oración es que abominable. En otras palabras, tu oración no pasa de ¿dónde? No pasa del techo. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque estás en rebelión a la santa ley moral de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? No me le tire piedra a mí, yo solamente soy el mensajero. Eso es lo que dice ahí. Ahora, vamos a apretar un poquito más. Vayan conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Estamos tratando de identificar las abominaciones, que son las doctrinas de Babilonia, que son las que van a unir a la madre con sus hijas, antes de unir a todos los reyes de la tierra. Todo eso lo iremos hablando, especialmente cuando entremos al tema de la marca, la imagen de la bestia, el fin de semana que viene. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. ¿Cuántos están ahí ya? Dice así: porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice que ustedes son mi pueblo, mi especial tesoro. Usted no se comporta como los demás, usted no habla como los demás, usted no se viste como los demás. Ustedes me pertenecen a mí y ustedes me representan ante el mundo, y como yo soy un Dios santo, ustedes tienen que ser un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Es un principio hermoso ese versículo. Pero noten lo que dice el versículo 3. Dentro de ese contexto: nada abominable comerás. Ay, ay, ay. Candela, aquí nos metimos en un hoyo grande. Porque mira que cuando yo doy estos seminarios, la gente, ay, me encantan sus predicaciones, muy buenas, muy buenas. La gente, uy. Hasta que entro a la cocina. Por favor, no me tire piedra a mí. Aquí Dios es el que dice: nada abominable comerás. Significa que hay cosas que estamos comiendo que son abominación. Ahora, ahí en el Deuteronomio 14 habla un poco, pero vamos a Levítico capítulo 11, que me gusta, la lista es más profunda. 2 libros antes de Deuteronomio está Levítico. Levítico capítulo 11, vayan conmigo por favor. Dios dice que hay cosas abominables que no deberíamos estar comiendo. Levítico capítulo 11, ¿cuántos están ahí ya? Dice así en el versículo 2, Levítico 11:2: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerás. ¿Cuáles son las características del animal terrenal que podemos comer? El que tiene ¿qué? Pezuña hendida y que rumia. Seguimos. De los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerás. Versículo 4. Pero de los que rumian o tienen pezuñas, no comerás estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuñas, lo tendrás como por inmundo, abominación. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuñas, lo tendrás por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuñas, lo tendrás por inmunda. Versículo 7. También el cerdo,
porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comerás, ni tocarás su cuerpo muerto, lo tendrás por inmundo o abominación. Noten, familia, que dice aquí en la palabra de Dios que el comer carne de cerdo es que inmundo, abominable. Y la pregunta es, ¿por qué? Mira qué cosita más linda esa. ¿No es lindo? ¿No es linda esa cosita linda? Familia, ¿usted sabe que el cerdo es más inteligente que el perro? ¿Usted sabe que el cerdo es más domesticable que un perro? Es casi tan inteligente como un delfín. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? ¿Sabe por qué no lo sabía? Porque nos gusta pensar que los animales que nosotros comemos son brutos, para no sentir cargo de conciencia. Pero familia, la Biblia dice no comer cerdo, que el cerdo es un animal inmundo, abominable. Ahora, adivine cuál era mi carne favorita. Puerto Rico, eso es lo que se come. Lechón, todo eso, ese es el manjar. En Puerto Rico a todo le echan cerdo y lechón. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, la gente, yo pensaba cuando yo leí esto por primera vez, esto tiene que ser un chiste. Esto tiene que ser un relajo. No puede ser, Señor. ¿Por qué? Isaías 65, 1 al 5. Noten lo que dice Dios. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, ¿qué dice? Noten cómo Dios se derrama sobre la humanidad. Dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo que rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de qué, de sus propios pensamientos. Dios dice, yo estoy haciendo todo por la humanidad, todo por este pueblo no me quiere escuchar, son rebeldes, no quieren andar en mi camino y quieren andar en pos de sus propios pensamientos, no porque yo creo. ¿Y quiénes son este pueblo? ¿Qué es lo que hacen? Pueblo que de mi cara me provoca de continuo a iras. ¿Y qué es lo que hacen? Que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas abominables que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios dice, yo hago todo por mi pueblo, pero ¿qué ellos dicen? No, Señor. Nosotros queremos llamarnos cristianos, queremos llamarnos parte de tu pueblo, pero cuando viene el asunto de la comida, quédate afuera de la cocina. Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿Y qué dice Dios? Que comen carne de puerco. Ahora, ¿qué es lo que pasa que Dios nos dice que no comamos cerdo? ¿Será que es que Dios tiene un negocio de pollo y no quiere tumbar la competencia? Recuerden el principio divino. Dios es amor. Y todo lo que Dios nos pide es porque nos ama y porque es nuestro propio bien. Amén. Familia, ¿qué es lo que pasa con el cerdo? El nombre lo dice. Cerdo, cochino, puerco, marrano, lechón. Todos los nombres que se le da a este animal son ¿qué? Son sucios, asquerosos, son basureros. ¿Están conmigo? Y eso es lo que son, familia. Son cochinos, son marranos, son puercos porque se comen cualquier cosa. ¿Están conmigo o no están conmigo? A ellos se le conoce como el basurero terrenal. Dios entonces nos está diciendo, ¿para qué se están comiendo mis basureros? ¿Para qué? ¿Están conmigo? Dios nos está diciendo eso porque nos ama. ¿Y sabe qué? No quiere que nos enfermemos. Amén. Porque estos animales, escúchame bien, esto fue escrito hace ¿cuánto? Casi 5,000 años. Y no había toda la contaminación que hay hoy en día. Y en aquel entonces este animal era considerado ¿qué? Un cerdo, un cochino, un puerco, un marrano. Ahora yo tengo un problema porque a mí me encantaba el cerdo. Eso era cuando mi mamá hacía chuleta frita, eso era la gloria para mí. Pero yo vine, bueno, Señor, yo no sé por qué, pero en tu palabra dice eso. Entonces dije, bueno, déjame averiguar. Y me puse a estudiar, porque soy metiche. Es bueno ser metiche, no en los asuntos de otra gente, pero sí en estos asuntos. Y yo me metí de metiche y empecé a investigar. ¿Y sabes lo que encontré?
muy interesante sobre el cerdo. No me da tiempo cuadrarlo todo. Pero el cerdo tiene un sistema digestivo muy lento, ¿verdad? Usted se supone que cuando usted se coma algo, ¿verdad? Si se come algo, se supone que ya el otro día, para afuera, ¿verdad? Porque el cuerpo entonces para sacar todas las toxinas y todas las porquerías. El cerdo no. El cerdo, todo eso, el sistema es tan y tan lento del cerdo que toda la porquería que consume se queda dentro del cerdo. El cerdo no suda, por si usted no lo sabía. El cerdo lo que tiene son 2 glandulitas bien pequeñitas aquí en las patitas del frente, que es donde bota lo peor de lo peor. Pero todo eso se queda dentro del cuerpo del cerdo. Y hay un refrán aquí en Estados Unidos: tú eres lo que comes. Familia, los cerdos están llenos, familia, de tumores, de cáncer, de todas esas porquerías. ¿Y adivina qué? Y nosotros hartándonos. ¿Están conmigo o no están conmigo? El cerdo, familia, se come lo que sea. E incluso la mafia en los años 60 y 50 en Estados Unidos, cuando estaba rampante la mafia, ¿sabe lo que la mafia hacía? Cuando mataban a alguien, les picaban el cuerpo y se lo daban a los lechones para comérselo, a los cerdos, para desaparecer la evidencia. Porque es que se come cualquier cosa. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, no termina ahí. Seguimos leyendo versículo 9. Esto comerá de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen ¿qué? Aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comerás. Pero todos los que no tienen aleta ni escama en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendrás ¿por qué? Por abominación. Os serán pues abominación, de sus carnes no comerás, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aleta y escama en las aguas, lo tendrás en abominación. Ahora nos da el principio de los animales del mar. ¿Y cuál es el principio? Que tiene que tener ¿qué cosas? Aleta y escamas. Empecemos. ¿El salmón tiene aleta y escamas? Sí. ¿El tiburón tiene aleta y escamas? Tiene aletas, pero no tiene escamas. ¿El pulpo, aleta y escamas? No. ¿El camarón, el cangrejo, la langosta tiene aleta y escamas? No. Dios dice que es abominación. Y aquí sí que me dio el golpe duro. Porque en Puerto Rico, adivine qué es lo que comemos. Porque es una isla. Esto es lo que comemos. Camarones, langosta, cangrejo. Y yo decía, ¿esto es un relajo, Señor? Esto es un relajo, Señor. No, esto no puede ser verdad, Señor. Si esto es lo más rico que hay, Señor. ¿Cómo es posible? No puede ser. Pero me metí de metiche otra vez. Y me puse a estudiar y a investigar. ¿Y sabe lo que encontré? Que estos son los basureros del mar. Estos son los que se comen toda la porquería y todo lo que botan todo. Eso es lo que se comen ellos. Esos son. De hecho, me encontré con una señora que me dijo, mi hermano es policía en New Orleans. ¿Saben dónde es New Orleans, verdad? Allá en Luisiana. Y él era buzo. Y dice que cuando le llegaba un reporte de que alguien había tirado un cadáver dentro del mar o del agua, ellos se metían a buscarla. ¿Saben cómo identificaban dónde estaban los cuerpos? Dice que se identificaban fácilmente. ¿Saben por qué? Porque estaba cubierto por cangrejos. Los cangrejos se comían la piel descomponiéndose. Y nosotros ahí. Sé, porque yo lo hacía. Asqueroso. ¿Saben qué más averigüé? Y esto sí que me dolió en el alma. Porque los cangrejos yo no tanto. Pero los camarones, ¡ay, la gloria! Camarones al ajillo, camarones con todo, métele todos los camarones. Eso es la gloria. Pero me puse a averiguar y a estudiar sobre los camarones. ¿Y sabe lo que encontré? Que los camarones son los primos de la cucaracha. ¡Oh! Y no hay cosa que yo deteste más que las cucarachas. Cuando yo supe que estos dos son primos, se acabaron los camarones. Y ahora yo veo a la gente que se lo come y me da náusea. Yo, si supieran lo que están comiendo. Familia, son los basureros del mar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y tan rico que sabe, le voy a decir la verdad. Nada sabe rico, usted tiene que sazonarlo todo. Usted sazona una piedra bien y le sabe bueno. ¿Están conmigo? Es decir, que no me digan que sabe rico, porque es el sazón lo que le da el sabor a las carnes. Las carnes no tienen ningún sabor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero familia, esto es, ahora nuevamente, es que Dios tiene un negocio de pollo y de hamburguesas, que no quiere que no comamos eso. No, familia, ¿qué nos está diciendo? Porque nos ama y no quiere que nos enfermemos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, alguna gente viene y me dice, Carlos,
Tú estás muy atrás. Eso eran las leyes de los judíos. Eso era para los judíos nada más. Eso no aplica a nosotros. Y yo le pregunto, ven acá, ¿y el cerdo dejó de ser cerdo porque Cristo murió y resucitó? Sigue siendo el mismo cochino y marrano. Y peor aún, ¿saben por qué? Porque hace 5,000 años atrás, cuando estas leyes de salud se dieron, toda la contaminación que existe hoy en día no existía. Así que es peor, aún las carnes limpias, ¿verdad? Se consideran con todas las hormonas y las porquerías y lo que le inyecta. Incluso los animales del mar como el salmón, el pescado que se consideraban saludables, están llenos de mercurio porque todas las aguas están contaminadas. Y todos esos peces están comiendo toda esa porquería y después nosotros venimos y nos hartamos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿será que estas leyes son solamente para los judíos? ¿Saben por qué no lo son? La Biblia es bien clara. Porque nos da la historia de ¿qué? De Noé. Y antes de venir el diluvio, Dios le dio a Noé estos principios de salud. Ellos tenían una alimentación basada en plantas y en frutas y en semillas. Pero como iban a estar en el arca por un año, ya no iban a poder sostener esa alimentación. Entonces Dios le da permiso a Noé y a su familia. Cuando se montan en el arca, Dios le da permiso ¿de qué? De comer animales. ¿Pero qué animales les da con permiso? Dice Génesis 7:2, de todo animal limpio. O sea, ¿cuáles son los animales limpios? Los que siguen las reglas que establecieron, que tienen que rumian y que tienen la pezuña hendida, ¿verdad? Todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, o sea, los inmundos, una pareja, el macho y su hembra. Noten que Dios le dice, de los animales limpios, 7 parejas, pero de los que son inmundos, solamente una pareja. Por lo tanto, cuando metieron al puerco y la puerca en el arca, si se lo hubieran comido, se hubiera desaparecido. Bien lo hubiera sido, yo creo, pero no. Pero de las 7 parejas, ¿por qué de los 7 limpios? Porque el plan era ¿qué? Que los animales limpios eran los que se iban a comer. ¿Saben cuál es la diferencia entre los animales limpios y los no limpios? Que los animales limpios no comen cadáveres de otro animal. En la gran mayoría de los casos. Todos los animales inmundos dentro de la lista que Dios pone son animales que se le llaman scavengers, que comen basura y comen cadáveres de otro animal. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y qué es lo que pasa cuando un cuerpo se está descomponiendo? ¿Qué trae eso? Bacterias y enfermedades. Y por eso Dios le dijo, no coman de esos animales. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿para qué entonces estaba una pareja de los animales inmundos? Por ejemplo, ¿para qué estaba el puerco y la puerca sobre el arca de Noé? Pues bien fácil. ¿Quién usted cree que se iba a comer toda la porquería que botaban todos los demás animales? Ese era el trabajo ¿de quién? Del cerdo. Comerse el pupú y todo lo que botan todos los demás. Eso lo andaban por ahí. Perdón que le puse esa imagen, pero así fue como me vino a la mente. ¿Están conmigo? Y ese es el asunto, familia. Y nosotros, yo me imagino los ángeles mirándonos, pero ¿qué hacen esta gente comiéndose los basureros de la tierra y del mar? ¿Ustedes son locos? Ahora, alguna gente viene y me dice, Carlos, tú estás muy equivocado. Eso era para los judíos. Bueno, Noé no era judío. Recuerda que los judíos no aparecen hasta el final de Génesis. Así que eso no aplica a Noé. El principio de los animales limpios y no limpios fue establecido desde el principio. Y no solamente por asunto de comer en el arca, sino también tiene que ver con los sacrificios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, alguna gente me dice, Carlos, tú estás muy atrás, eso ya quedó en el pasado, eso era de los judíos. Y yo le digo, ajá, ¿cómo es eso? Sí, porque Dios le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Mata y come. Y yo dije, gloria a Dios, mata y come. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios no se contradice. Y en mi lógica yo decía, bueno, Señor, si esos animales eran inmundos hace 5,000 años atrás, por alguna razón, hoy en día están peores. Y la muerte de Cristo no hizo un milagro para convertir al cerdo en vegano ni en vegetariano. Sigue siendo igual de cochino y de cerdo. Ahora, ¿cuáles son los principios? Dios no se contradice. Amén. Recuerden ese principio. Y el otro principio, ¿recuerdan cuál era? Un versículo sin contexto es un... Vamos a ir allá donde dice mata y come. Yo quiero mostrarle a ustedes. Porque yo dije, recuerden, yo quería justificar comer todo eso. Era mi carne favorita, lo que es el cerdo y lo que era la comida del mar, las langotas, eso era la de la delicia. Y yo decía, bueno, cuando me dijeron, Carlos, Dios le dijo a Pedro, mata y come. Y dije, vamos para allá, mata y come, que yo quiero comer y matar.
Hechos capítulo 10. Yo buscando justificarme, pero me sometí a Dios primero. Hechos capítulo 10. ¿Cuántos están ahí? Versículo 9. ¿Cuántos están ahí? Dice aquí: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es el mediodía, o sea que era la hora de almuerzo. O sea que Pedro tenía hambre, dice. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino, ¿qué cosa? Un éxtasis. O sea, en otras palabras, Pedro vio una visión. Eso es lo que significa el éxtasis. Dios le mostró una visión. Sigue diciendo. Y vio el cielo abierto y que descendía de algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. En otras palabras, habían ¿qué? Animales inmundos. Le vamos a ver ya mismo. Esta es la visión. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata ahí. Gloria a Dios, yo no tengo que leer más nada. Vámonos para comernos la langostita y el cerdito. Así no se lee la Biblia ni se estudia la Biblia. Sigamos leyendo. Sigue diciendo. Dios le dijo a Pedro, ¿qué cosa? Mata y come. Ese fue en el versículo número 13. Entonces Pedro salió corriendo para comerse unos camarones al ajillo y unas costillitas de cerdo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Noten que Pedro no salió corriendo, sino que Pedro conoce a Dios y Pedro sabe que Dios no se contradice. Y Pedro dijo, Señor, yo nunca he comido ningún animal inmundo, jamás. Versículo número 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que llamó Dios limpio, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Están conmigo hasta ahora? Hasta ahora parece indicar que Dios le mostró los animales inmundos y Dios le dijo, Pedro, mata y come 3 veces. Mucha gente dice, suficiente. Pero miren lo que dice el versículo 17, que es la clave de esto. Mientras Pedro estaba perplejo. ¿Qué es perplejo? Confundido, no entendía. Mientras estaba perplejo dentro de sí sobre lo que ¿qué? Lo que significaría la visión que había visto. Amén. Esa es la clave. Dios le mostró 3 veces la misma visión y le dijo, Pedro, mata y come. Pedro no salió corriendo a comerse, familia, un cangrejo. Dice aquí que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión. Amén. En otras palabras, Pedro sabía que Dios no le estaba diciendo, Pedro, ahora puedes comer cerdo y langosta y todos esos animales inmundos. Pedro sabía que Dios le había dado ¿qué? Le dio un mensaje por medio de la visión, pero Pedro no entendía, no comprendió en ese momento qué era lo que Dios le estaba tratando de mostrar a él. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿cómo sabemos qué significaba la visión? Seguimos leyendo. Versículo número 23. Noten esto. Hay que leer el contexto. Dice el versículo 23. Entonces haciéndoles entrar los huéspedes, y al siguiente día levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pausa. ¿Quién es Cornelio? Un centurión romano. Pregunta, para el judío, el romano era considerado ¿qué? Inmundo, gentil, y era una abominación para un judío entrar en la casa de un gentil. Sigue leyendo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué le hizo? Le adoró. Mas Pedro le dijo, muy bien has hecho, porque yo soy el primer papa y ante mí te tienes que postrar. ¿Eso no fue lo que le dijo? Mas Pedro le levantó diciéndote, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. El que era supuestamente el primer papa, cuando lo fueron, eso es lo que hace el papa hoy en día. No, la gente se le postra y la adora y le besan el anillo y le besan hasta los pies, le besan si lo dejan. Dice, versículo 27. Hablando con él, noten aquí, entró, o sea, a la casa
y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero noten aquí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. ¿Cuándo fue que Dios le mostró a Pedro que ya no considerara a los gentiles inmundos y abominables? En la visión del día anterior. Porque cuando Pedro lo vio, Dios le dijo: Mati, come. Pedro no entendió ni papa, como dicen. Él solo sabía que no entendió. Al otro día, cuando entra, fue que entendió. Ahora entendí la visión que Dios me estaba diciendo. Era que los gentiles, que les compartiera el pan de vida también y que fuera con ellos. Amén. Eso es lo que significa la visión, familia. Y mucha gente se da mucha vuelta y muchos asuntos. Les voy a dar el principio, porque hay varios versículos que la gente utiliza. Les voy a enviar las notas también, que utilizan fuera de contexto sobre: no, porque aquí la comida. Miren, familia, qué sencillo. Les voy a dar el principio sin tener ni que leer la Biblia. Eso es un versículo de varios que usan. Cuando Pedro, Pablo y cualquier judío habla sobre la comida, no puede estar hablando de un animal inmundo. ¿Por qué? Porque para el judío esto no es comida. ¿Están conmigo? Le doy un ejemplo. Terminamos aquí la presentación y le digo: no se me vayan, que allá en la salita les tengo un manjar preparado para ustedes. Y cuando todos nosotros hambrientos vamos para allá, ahí hay 4 ollas. Y yo empiezo a destapar las ollas. Y cuando abro la primera olla, muslitos de gato frito. Cuando abro el otro, cebollitas con patitas de mono. Cuando abre el otro, fricasé de perro. Y cuando abre el último, filete de serpiente. Pregunta: ¿quién come? Siempre hay un afrentado. Ese era yo. Porque para mí todo sabía a pollo. Si usted lo doba bien, todo sabe a pollo, ¿verdad? Pregunta. No, pero ahora siendo serio, ¿alguno de ustedes va a comer? No. ¿Por qué? Porque eso no es comida para nosotros, ¿verdad que no? Eso quizás lo comen allá en Asia, se comen la serpiente y todo eso. Pero para nosotros eso no es comida. Cuando Pablo y Pedro hablan de comida, familia, el principio cultural y el contexto te dice que no pueden estar hablando de estos animales porque ellos no comen eso, y Pedro lo confirmó. ¿Están conmigo? Cuando Pedro y Pablo hablan de comer y hablan de comida y comer carne, están hablando de animales ¿qué? De animales limpios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo, familia? Y este es el principio. Hay muchos versículos que la gente utiliza para sacar fuera de contexto. Pero noten, familia, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es esto? Esto no me pertenece a mí. Esto es de Dios, que está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. En otras palabras, tú no te perteneces. ¿Por qué? Porque comprados sois por precio. ¿Con qué precio fuimos comprados? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que es la mente, los cuales son ¿de quién? Los cuales son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando usted le entrega su vida al Señor, ya esto no es tuyo. ¿Ahora qué? Ahora tú pones toda tu vida conforme a las leyes y a la palabra de Dios. Amén. Incluyendo sus leyes de salud. ¿Cuántos dicen amén? Y esos son los principios. Y sabes que hay personas que me dicen: ay, lo que tú estás hablando es una barbaridad. Dios a mí no me va a juzgar. ¿Cuántos han escuchado eso? Dios a mí no me va a juzgar por lo que yo como. Ajá. Dios no te va a juzgar por lo que tú comes. Pregunta: ¿Adán y Eva fueron juzgados por lo que comieron? ¿Comieron algo que no debían haber comido? Sí. Escúchame bien. Yo no soy el juez. Amén. El juez es Dios. Pero voy a dejar que el juez hable, porque muchos me dicen: Dios no me va a juzgar a mí por lo que yo como. Primer principio, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo: no coman, y comieron. Pregunta: ¿hubo consecuencias, sí o no? Sí. Ahora noten Isaías 66, 15 al 17. Porque he aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Pregunta: ¿de qué está hablando aquí? Del regreso de Cristo, ¿verdad? Que viene con fuego y con candela a acabar con este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y noten el contexto, Isaías 66, no sé si lo mencioné, 15 al 17 por lo que nos están escuchando. Porque el Señor, ¿qué?
El Señor es el juez, con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor. Y noten lo que dice, que comen ¿qué? Que comen carne de cerdo, cosas abominables y ratones, aún perecerán, declara el Señor. Yo no soy el que digo que Dios te va a juzgar por lo que tú comes. El mismo Señor lo dice, que va a juzgar a aquellos que ¿qué? Que son rebeldes, que no se quieren someter a Él. ¿Están conmigo? Escúchame bien, aquí no es un asunto de un árbol, aquí no es un asunto de un plato de comida. Aquí el asunto es quién es el Dios a quien yo le sirvo, a quien honro y a quien le dedico todo mi cuerpo, toda mi mente, todo mi ser. Amén. Ese es el principio que Dios nos está hablando, familia. Y eso es lo que dice. Dios viene a acabar ¿con qué? Con todos los desobedientes, con los que no han sometido su vida a Él. Y la palabra de Dios dice que ¿qué? No comer, ¿qué cosa? Animales inmundos, no tocarlos, nada de eso, familia. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y por qué dice Dios eso, familia? Porque Dios tiene un plan para el ser humano, amén. Y Dios nos lo está diciendo porque te ama y no quiere que te enfermes, amén. Quiere tratar de darnos el mejor cuidado posible. Y por eso, familia, Dios estableció su alimentación también. Dios estableció los principios para ayudarnos a que estos cuerpos puedan ser lo más óptimos. ¿Para qué? Para hacer la obra al cual hemos sido llamados, amén. Para poder cumplir el propósito que tiene para nosotros. Y por eso, familia, hemos estado estudiando las leyes de salud, porque no me malentiendan, no es solamente la comida es un principio. Hay muchos principios que tienen que ver, bíblicos, que Dios estableció para nuestro cuidado, para poder hacer la obra, para que yo pueda durar mucho, amén. Le hago una pregunta, si yo descuido mi cuerpo, si yo no cuido esto que Dios me dio, que es el instrumento que tengo para llevar este mensaje, para predicarlo, pregunta, ¿será que es pecado? ¿Qué usted cree? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es? Si yo estoy descuidando cualquier principio, familia, Dios me está diciendo que yo quiero hacer una obra grande contigo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué enseña Babilonia? ¿Cuáles son las abominaciones de Babilonia? Mata y come. Babilonia enseña, no importa lo que tú comas, ya Cristo murió por ti, vive como tú quieras y cómete lo que tú quieras. Pregunta, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿el cerdo dejó de ser cerdo? No, sigue siendo cerdo, sigue siendo cochino y marrano y todo lo demás. Familia, Dios nos lo dice porque nos ama y no quiere que nos enfermemos, amén. Son principios que nos está diciendo para que no seamos arrastrados por dentro de las cosas, familia. Y por eso dice Apocalipsis 18, 2 al 4. ¿Ha caído quién? Babilonia, ¿qué cosa? Salid de ella, pueblo mío. Amén. Dios te está diciendo, ¿saben lo que hacen en Babilonia? En Babilonia matan y comen y dicen que se puede comer cualquier cosa. Pero en mi reino ustedes son mi pueblo santo, ustedes no son como cualquiera. Amén. Y dice Deuteronomio 7:26, no traerás cosa abominable a tu casa. No me tiren piedra cuando salgan ahora. No mantengan al mensajero. Yo le estoy diciendo palabra de Dios. Amén. ¿Y saben qué? En el santuario, en la casa de Dios, nunca entraba ningún animal inmundo. Nunca. Y ese principio, si el santuario representa la presencia y la morada de Dios, y Dios nos dice a nosotros que vamos a vivir y morar con Él en la presencia santa, ¿usted cree que van a haber chuletas de cerdo en el reino de los cielos? ¿Qué usted cree? Apocalipsis 21 del 1 al 7, noten cómo dice, vi un cielo nuevo, ¿y qué cosa? Y no entrará en ella, ¿qué? Ninguna cosa inmunda o que hace, ¿qué? Que hace abominación, amén. Familia, los principios del cielo son principios que son eternos. Y Dios nos está diciendo a nosotros, la razón por la cual yo no quiero que tú comas esos animales inmundos. Eso es lo que hacen en Babilonia. Tú no eres de Babilonia, tú eres mi pueblo. Tú eres mi hijo y mi hija. Y yo quiero que tú vivas una vida santa. Amén. En todo y en tu alimentación. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que quiere decir, Señor, yo no quiero que por mi boca, ni en mi casa, ni mi familia, ni mis hijos, yo no quiero que coman nada inmundo de ahora en adelante. Yo quiero tener una casa limpia para ti, Señor. Póngase en pie en esta noche si usted quiere decirle al Señor, Señor, perdóname, yo no sabía.
No se preocupe, que más hartón no había que yo. Yo me comía 8 chuletas de cerdo, me comía 40 camarones, familia. Pero cuando vengo a la Biblia y ahora entiendo y comprendo los principios de Dios, yo dije, el Señor me ama, amén. Cristo no murió, familia, para que siguiéramos viviendo en los caminos del mundo. Cristo murió para un llamado especial, amén. Para ser un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado, para mostrarle al mundo lo que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a sus principios, amén. Y Cristo viene pronto. ¿Y viene qué? ¿Qué es el santuario? El plan de salvación, ¿para qué? Para limpiarnos y purificarnos ¿de qué? De toda inmundicia de carne. También empezar ¿qué? A limpiar y recoger esa cocina y empezar a botar todo aquello que nos sirve. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios también, este es el cuerpo. ¿Se está poniendo viejo? Sí. ¿Se está descascarando? Sí. Pero este es el instrumento que Dios me dio para salir a predicar el evangelio. Así que yo quiero cuidarlo lo más posible para que yo pueda darle mucha gloria y mucha honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mañana, la mentira más exitosa de Babilonia, ¿el misterio de qué? Mañana vamos a estudiar, familia, esa gran mentira que tiene Babilonia sobre qué sucede cuando una persona muere, qué uno está haciendo, dónde se va. Mañana lo vamos a estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a enviar las notas, los estudios de todo lo que hablamos en esta noche. Pero hay un principio que nunca quiero que olvides. Un principio que el Señor tiene para ti, para tu matrimonio, para tu hogar, para tus hijos, para tu negocio, para tu familia. ¿Y cuál es ese principio, familia? Como dice Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Amén. Pregunta, ¿es difícil este asunto de la comida? Sí, es bien difícil. Más adelante voy a tener un tema que se llama el banquete de Babilonia. Ay. Le estoy dando suavecito. Semana que viene. Familia, esto es bien difícil. De hecho, lo que vivimos en la carne es imposible. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto a obedecer y seguir su palabra. Y Él nos va a dar la fuerza y la bendición. Amén. Recuerden, todo lo que Dios hace, Dios lo hace porque Dios es amor. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este estudio que empezamos hoy en Apocalipsis 17, estudiar las abominaciones. Y estaremos estudiando las abominaciones, Padre, por esta próxima semana, identificando las abominaciones, porque por medio de ellas es que identificamos quiénes son las hijas de la ramera. Ayúdanos, Padre, a que si vemos en nuestra vida, como hoy estudiamos, alguna abominación, que tomemos la firme decisión individual, matrimonial y familiar de sacar todas esas cosas de nuestras casas. De que nuestras casas, nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo, nuestros hogares sean lugares que vivan y se rijan de acuerdo a tus principios divinos. Sabemos, Padre, que esto no es fácil. A mí me costó cuando lo entendí, pero yo estaba confiado porque yo sé que si tú me lo pedías era porque tú me amas y no quieres que me enferme. Ayúdanos, Padre, a tomar buenas decisiones en las cosas que comemos, porque este cuerpo es donde mora tu Espíritu Santo y donde quiera que sea la obra de santificación. Gracias por escucharnos y llevarnos, Padre, y dirigirnos y traernos mañana de regreso para estudiar otro tema candente, otra abominación, que es la mentira sobre la muerte. Mañana vamos a desvelar y correr ese engaño y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la muerte. Gracias, Padre, porque nos preparas para estos engaños y porque quieres que no seamos arrastrados por estas mentiras. Llévanos a nuestras casas, Padre, y tráenos de regreso nuevamente mañana a seguir estudiando. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a su lado: yo quiero comer contigo del árbol de la vida en el nuevo cielo, en la tierra nueva.